Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Cada día no es sorprendente escuchar constantemente amenazas de procesos y cárcel por la emergencia sanitaria. Y si el señor de los Edes hace política, lo voy a hacer meter preso. Y si el señor de los Edes hace política, lo voy a hacer meter preso. El atentado contra la salud pública es un delito que conlleva 10 años de presidio. O sea, los señores que estén atentando contra la salud pública van a pasar 10 años en este lugar. Se los aseguro. Sobre este tema, el periódico norteamericano The Washington Post denunció hace algunos días que Bolivia es un caso particular en el que se usa la pandemia como excusa para realizar persecución política. El artículo señala: un ejemplo sorprendente de una ofensiva durante la pandemia proviene de Bolivia. Antes del estallido, el gobierno de derecha liderado por la presidenta interina Jeanine Áñez presidió la detención de cientos de opositores, el murmullo de periodistas y una campaña de pacificación nacional que dejó al menos 31 personas muertas, según el defensor del pueblo y de derechos humanos. Luego, en marzo de este año, el franco ministro del Interior de Áñez, Arturo Murillo, dio a conocer lo que llamó un nuevo ciberpatrullaje, dirigido por las Fuerzas Armadas, la policía y su propio personal, con el objetivo de identificar y enjuiciar a quienes se considera están propagando desinformación durante el brote de coronavirus. Un decreto presidencial posterior declaró que los infractores podrían ser acusados de un delito contra la salud pública y enfrentar hasta 10 años de prisión. El 15 de abril, el gobierno de Áñez sorprendió a los observadores al anunciar que 67 actores políticos ya habían sido acusados de violar el nuevo decreto, y que 37 de ellos habían sido rápidamente condenados. El gobierno de Bolivia es uno de los casos más claros de un gobierno que aprovecha al máximo esta crisis de salud, esta pandemia global, para perseguir a los líderes de la oposición y restringir las libertades fundamentales, dijo José Miguel Vivanco, director de Derechos Humanos de las Américas. Luis Arce, el principal oponente de Áñez en las próximas elecciones presidenciales, dijo que las recientes condenas son especialmente preocupantes. No hay transparencia sobre quiénes son, qué delitos supuestamente cometieron o si están siendo defendidos, dijo en una entrevista telefónica. Un portavoz del gobierno de Áñez no respondió a una solicitud de comentarios. Al respecto, el periódico de circulación nacional La Razón publicó: el Washington Post ubica a Bolivia entre los países donde se aprovecha la pandemia para castigar a los opositores. La publicación hace referencia a acciones de los gobiernos de Bolivia, Sri Lanka, Camboya e India durante las últimas semanas. Un artículo publicado por el diario estadounidense Washington Post hace referencia a Bolivia como uno de los países donde el gobierno castiga a opositores en medio de la pandemia mundial del nuevo coronavirus. El reporte titulado Al amparo del coronavirus, los gobiernos castigan a los adversarios y premian a los amigos, firmado por Juan Naslater, Antoni Fayola y Niamasi, hace un repaso a las acciones gubernamentales que fueron observadas por instituciones que defienden los derechos humanos. En Bolivia, el gobierno arrestó a docenas de opositores en virtud de un nuevo decreto aprobado el mes pasado, señala el texto. La publicación recuerda que el gobierno de Jeanine Áñez, antes de la pandemia, detuvo a cientos de opositores y lanzó advertencias a periodistas en una campaña de pacificación nacional que dejó al menos 31 personas muertas. Asimismo, hace referencia a que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció un control cibernético con el objetivo de identificar y enjuiciar a quienes propagan información errónea durante el brote de coronavirus. Además que podrían ser acusados de delitos contra la salud pública y enfrentar hasta 10 años de prisión. Respecto a Bolivia, el artículo recoge las declaraciones de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch. El gobierno de Bolivia es uno de los casos más claros de un gobierno que aprovecha al máximo esta crisis de salud, esta pandemia global, para perseguir a los líderes de la oposición y restringir las libertades fundamentales. No hay transparencia sobre quiénes son, qué delitos supuestamente cometieron o si están siendo defendidos, dijo en una comunicación con el diario norteamericano el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce. Según el artículo, un portavoz del gobierno de Áñez no respondió a una solicitud para ese reporte. Muchas de ellas simpatizantes de la oposición, han sido arrestadas aparentemente por difundir información errónea. Parecen estar usando la pandemia como una cobertura para violaciones de derechos humanos, restringiendo aún más las libertades fundamentales y el espacio cívico, y socavando el Estado de Derecho, dijo Michelle Bachelet, alta comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en un comunicado esta semana. Al respecto, el periódico Primera Línea publicó lo siguiente:
Para el Washington Post, Bolivia es una cárcel gigante. El matutino de mayor circulación en Estados Unidos considera que en Bolivia el gobierno de turno usa la pandemia para encarcelar opositores. Comparó al país con Camboya, Sri Lanka y Filipinas, al señalar que estos son los únicos países del mundo en que se utiliza la pandemia para perseguir y encarcelar opositores. Y según un informe de The Washington Post, el ejemplo más sorprendente de represión durante la pandemia proviene de Bolivia. La detención de 67 actores políticos es una violación de los derechos humanos, sostiene una nota publicada el 30 de abril, y que los medios de comunicación alineados con el gobierno de facto escondieron bajo la alfombra. Bolivia es el único país donde pensar tiene cárcel. El informe toma como referencia las declaraciones de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien afirmó que algunos gobiernos parecen estar usando la pandemia como una cobertura para violaciones de los derechos humanos, restringiendo aún más las libertades fundamentales y socavando el Estado de Derecho. El gobierno de Bolivia es uno de los casos más claros de un gobierno que aprovecha al máximo esta crisis de salud para perseguir a los líderes de la oposición y restringir las libertades fundamentales, expresó el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Eso es todo, amigos. Manténganse informados.